Me llamo Ángela Robledo, y durante casi toda mi vida pensé que la pobreza, la soledad y el silencio de las montañas eran las únicas compañeras que tendría hasta mi último aliento. Pero estaba profundamente equivocada. Una madrugada que jamás podré olvidar, una madrugada tan fría que el viento parecía cuchillas de hielo recorriendo la piel, encontré algo frente a mi puerta que no solo rompió mi destino en pedazos, sino que reveló secretos que jamás imaginé que algún ser humano pudiera cargar. Antes de contarte lo que vi aquella noche, que te prometo te dejará con la respiración contenida desde el primer minuto, dime desde qué país o ciudad estás viendo esta historia, y no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar te mantendrá pegado hasta el final. Aquel día había amanecido con un frío antinatural, uno de esos fríos que no se sienten solo en la piel, sino que penetran hasta los huesos, como si quisieran instalándose dentro de uno. Vivía en una casita vieja, en lo alto de una colina donde el viento golpeaba con más fuerza que en el resto del pueblo. El techo era de madera gastada, las ventanas de vidrio antiguo que temblaban cada vez que una ráfaga fuerte sacudía la montaña, y las paredes estaban marcadas por grietas que yo misma había aprendido a remendar con barro, yeso y paciencia. Tenía 83 años y llevaba más de 30 viviendo ahí, desde que quedé viuda. Era un lugar humilde pero mío, el único refugio que me quedaba en un mundo que hacía tiempo me había dado la espalda. Esa madrugada me había despertado un sonido extraño, un golpe seco, un ruido que no era del viento, no era de la leña cayéndose, no era de los animales que a veces rondaban por la noche buscando comida. Era algo diferente, algo más urgente, algo que me obligó a tomar mi bastón y levantarme con esfuerzo para caminar hacia la puerta. Recuerdo que conté mis pasos, como siempre hacía para no perder el equilibrio, y sentí que el aire dentro de la casa era incluso más helado que afuera, como si el frío hubiera entrado antes que yo pudiera impedirlo. Cuando llegué a la puerta, puse la mano en la madera fría. Algo me decía que al otro lado no había nada bueno. Algo me decía que, si abría, mi vida ya no sería la misma. Pero aún así lo hice. Abrí la puerta lentamente y vi lo que menos esperaba encontrar. Era una niña pequeña, de unos 8 años, tal vez 9, aunque era difícil saberlo por el estado en el que estaba. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra el marco de mi puerta. Su cabello negro estaba cubierto de escarcha, sus mejillas estaban tan pálidas que parecían hechas de porcelana, y sus labios estaban teñidos de un azul doloroso. Llevaba un vestido delgado, demasiado ligero para ese clima, y sus manos estaban rígidas como si hubiera pasado horas enteras expuesta a un frío insoportable. Su respiración era débil, pero seguía respirando. Eso fue lo que más me impactó. Aquella niña congelada no estaba muerta, aunque parecía que la muerte la estaba persiguiendo a unos pocos centímetros de distancia. Me incliné con torpeza y la toqué con cuidado en el hombro. Su piel estaba tan fría que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté hablarle, pero mi voz se quedó atorada en la garganta. Era como si mi cuerpo se negara a creer lo que mis ojos estaban viendo. Entonces la niña abrió los ojos. Nunca olvidaré esa mirada. Eran ojos enormes, oscuros, profundos, como si guardaran dentro una historia demasiado grande para alguien tan pequeño. Ella me miró directamente, sin parpadear, como si supiera quién era yo, como si hubiera venido a buscarme. Intentó hablar, pero sus labios estaban tan rígidos que apenas consiguió moverlos. La tomé entre mis brazos con todo el cuidado posible y la llevé adentro. Cerré la puerta, puse a calentar agua, envolví su cuerpo en mantas, acerqué su rostro al fuego, pero nada parecía suficiente para quitarle ese frío que parecía venir no del clima, sino de algo más profundo y oscuro. Cuando la niña recuperó un poco de color en las mejillas y empezó a temblar, supe que estaba viva. La observé un largo rato antes de atreverme a preguntarle cómo había llegado hasta mi casa. Nadie subía a aquella colina. Nadie venía a verme. Pasaban días enteros sin que yo viera un alma humana acercarse. Pero esta niña estaba ahí, frente a mí, mirándome con ojos llenos de un miedo antiguo y silencioso. Me incliné hacia ella y le dije que no tuviera miedo, que estaba a salvo. Entonces ella habló. Su voz era suave, quebrada, pero sus palabras fueron como un puñal que me perforó por dentro. Ella dijo: «No me dejaron morir. Ellos vienen por mí. Y si me encuentran aquí,
Usted también estará en peligro. Me quedé paralizada. Esa frase me golpeó el corazón con una fuerza tan repentina que sentí que la sangre se me helaba más rápido que el viento nocturno. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué alguien querría que una niña muriera? ¿Y por qué habría venido justo a mi puerta, a un lugar tan apartado que nadie visitaba jamás? Le pregunté quién era, de dónde venía, quién la había llevado hasta ahí, pero la niña negó con la cabeza y murmuró que no podía decirlo, que eso solo haría que todo fuera peor. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Se aferró a mi brazo como si yo fuera la única persona capaz de salvarla de algo que la había estado persiguiendo durante mucho tiempo. Afuera el viento rugía, golpeando las ventanas con una fuerza inusual. Parecía que la montaña misma estaba inquieta. Sentí un mal presentimiento, una sensación de peligro que no experimentaba desde los años en que mi esposo todavía vivía, y las tormentas de invierno amenazaban con derrumbar nuestra casa. Pero esta vez no era la naturaleza lo que me inquietaba. Era otra cosa, algo que no entendía, algo que estaba escondido detrás de las palabras de esa niña. Le preparé un té caliente, y mientras ella lo sostenía con manos temblorosas, escuché un ruido afuera. Era un crujido seco, como si alguien hubiera pisado la nieve helada a pocos metros de mi puerta. La niña levantó la cabeza de inmediato, y su expresión cambió. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora se ensancharon con un terror absoluto. Un terror que no había visto ni siquiera en adultos que habían vivido la guerra o la miseria. La niña susurró, apenas audible: «Ya vienen». Mis manos empezaron a temblar. No sabía qué hacer. No sabía qué podía estar acercándose. Me levanté y miré por la ventana, pero solo vi oscuridad. Oscuridad profunda, espesa, silenciosa. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no estábamos solas. Sabía que esa niña no había llegado ahí por casualidad. Sabía que aquella madrugada iba a cambiar mi vida de una manera que yo jamás habría imaginado. La niña me tomó del brazo con fuerza inesperada para alguien tan débil y me dijo que tenía que esconderla, que no debía abrir la puerta bajo ninguna circunstancia, sin importar quién llamara ni qué dijeran. Le pregunté por qué alguien la estaba buscando, por qué alguien querría hacerle daño, y ella, con lágrimas congeladas en los ojos, respondió algo que aún hoy sigue persiguiéndome en sueños. Dijo: «Porque yo vi lo que ellos hicieron, y nadie debía sobrevivir». El viento golpeó la casa de nuevo, y esta vez sentí que una sombra pasó frente a la ventana. Una sombra silenciosa, una sombra demasiado grande para ser humana. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que me dolía en el pecho. Entendí que lo que estaba pasando no era normal. Entendí que aquella niña no solo había sido abandonada, había escapado. Escapado de algo oscuro. Escapado de algo que ahora estaba frente a mi puerta. Y mientras mi respiración se aceleraba, y la niña me suplicaba que apagáramos la luz, que bajáramos la voz, que no nos moviéramos, escuché 3 golpes secos en la puerta. 3 golpes que no parecían humanos. 3 golpes que anunciaban que la pesadilla apenas comenzaba. La niña seguía temblando bajo las mantas, y aunque el fuego crepitaba con fuerza en la chimenea, el calor parecía incapaz de penetrar la capa de frío que la envolvía como una segunda piel. Me llamo Ángela Robledo, y puedo asegurarte que en mis más de 83 años de vida jamás había sentido un miedo tan real como el que me atravesó en ese momento cuando escuché aquellos 3 golpes secos en la puerta. No eran golpes apresurados, ni tímidos, ni siquiera violentos. Eran golpes demasiado precisos, demasiado pausados, demasiado deliberados. Golpes que te decían que quien estaba afuera sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me acerqué lentamente a la ventana lateral, aquella que daba hacia el camino estrecho que serpenteaba entre los pinos. Con el corazón latiendo tan fuerte que me aturdía los oídos, levanté apenas 1 centímetro la cortina y miré hacia afuera. El viento hacía que la nieve volara en remolinos blancos, creando una especie de danza silenciosa iluminada únicamente por la tenue luz de la luna. No vi a nadie, ni una figura humana, ni una silueta, nada que pudiera explicar aquellos golpes. Sin embargo, la niña, con los ojos abiertos como si hubiera visto una pesadilla hecha realidad, se llevó una mano a la boca para ahogar un grito y volvió a susurrar las mismas palabras que ya habían comenzado a atormentarme desde que la encontré. Ella dijo: «No son humanos».
Mi garganta se cerró de inmediato. Durante un momento pensé que estaba delirando por el frío, por el miedo o por lo que fuera que había vivido antes de llegar a mi puerta. Pero cuando volvió a sonar el cuarto golpe, un golpe más fuerte que los anteriores, uno que hizo vibrar las bisagras de la puerta, supe que aquella niña no estaba imaginando nada. Algo estaba afuera, y ese algo sabía que ella estaba aquí. Decidí acercarme a la puerta. Aunque cada paso que daba sentía que mis piernas se volvían más pesadas. Me detuve a unos centímetros y puse la mano sobre la madera helada. La niña, desde el rincón cercano al fuego, susurró desesperada que no la abriera, que no cometiera ese error, que ellos podían imitar voces humanas, que podían fingir ser cualquier persona, y que si les abría, nada podría detener lo que vendría después. Sus palabras me hicieron estremecer. La idea de algo que pudiera imitar voces con tanta perfección que engañara incluso a los más cercanos era demasiado perturbadora para ignorarla. Me quedé quieta, muy quieta, tan quieta que pude escuchar incluso mi propia respiración agitada. Afuera, el viento parecía haber dejado de soplar por completo, como si también estuviera escuchando lo que ocurría dentro de la casa. Después del cuarto golpe no hubo un quinto. Hubo algo diferente, algo mucho peor. Hubo un murmullo suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera pegando los labios a la madera desde afuera y hablándole directamente a la puerta. No entendí las palabras al principio. Sonaban como un idioma extraño, antiguo, imposible de relacionar con cualquier lengua que hubiese escuchado en mis largos años de vida. Pero poco a poco, la voz empezó a transformarse. Cambió su ritmo, cambió su tono. Cambió su sonido hasta que finalmente habló con una voz que me destrozó el alma porque reconocí al instante. Era la voz de mi difunto esposo. Mi marido había muerto hacía más de 30 años. Pero ahí estaba su voz, del otro lado de mi puerta, llamándome por mi nombre con la misma ternura con la que solía despertarme cuando vivíamos juntos. Decía mi nombre en un susurro largo y profundo, como si estuviera arrodillado afuera esperando que la puerta se abriera para abrazarme de nuevo. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Fue un golpe emocional tan fuerte que por un momento dudé de mi cordura. Pensé si tal vez la mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la niña gritó desde su rincón, con una voz quebrada por el terror, que me alejara de la puerta, que esa cosa estaba usando recuerdos para entrar, que si le abría, ni ella ni yo volveríamos a ver la luz del día. Me aparté de la puerta con un temblor tan violento que casi pierdo el equilibrio. El fuego en la chimenea chisporroteó con un crujido agudo, como si la leña también hubiera sentido el escalofrío que recorría la casa. Entonces la niña, haciendo un esfuerzo enorme por levantarse, se arrastró hacia mí y me dijo, con los ojos empañados de lágrimas, que había escapado de un lugar en el que nadie debía entrar, un lugar donde experimentaban con niños que tenían habilidades especiales, habilidades que no deberían existir en este mundo. Me dijo que ella había visto algo que no debía ver, algo tan oscuro, que los responsables habían decidido borrar cualquier rastro, incluso si eso significaba perseguirla hasta los confines del mundo. Le pregunté qué había visto exactamente. Ella tragó saliva, bajó la mirada y respondió que había sido testigo de cómo una criatura salió de una jaula subterránea, una criatura que no era animal ni humana, algo en medio de ambas cosas, algo que hablaba con voces que parecían pertenecer a personas muertas. Me dijo que habían intentado obligar a los niños a comunicarse con esa cosa, pero que la criatura había empezado a imitar sus voces e incluso sus pensamientos, y cuando uno de los cuidadores intentó acercarse demasiado, la criatura lo imitó también, repitiendo sus órdenes, repitiendo sus miedos, repitiendo sus secretos. Y luego lo mató. La niña empezó a llorar. Me dijo que aquella criatura había quedado libre, que había escapado, y que los hombres que controlaban aquel lugar la estaban buscando porque pensaban que ella había visto demasiado. Pero lo peor no eran los hombres. Lo peor era la criatura. Porque, según la niña, esa cosa estaba siguiéndolos a todos, imitando las voces de quienes habían muerto en aquel lugar, llamando a los niños por sus nombres como si fuese un ser querido. Una criatura capaz de engañar incluso al más cuidadoso. Mientras ella hablaba, escuchamos pasos afuera, pasos lentos, pasos que crujían la nieve como si alguien muy pesado estuviera caminando alrededor de la casa. La niña se aferró a mi brazo
y me suplicó que no hiciera ruido. Apagué el fuego, dejándonos con la única luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Aquella oscuridad fría, mezclada con los latidos acelerados de ambas, hacía que el silencio se volviera casi insoportable. Los pasos se detuvieron, y, de nuevo, escuchamos una voz. Esta vez no era la de mi esposo. Esta vez era la voz de la madre de la niña. Una voz dulce, una voz que decía el nombre de la niña con la ternura de una madre llamando a su hija perdida. Pero la niña, en lugar de correr hacia la puerta, se encogió de miedo y clavó las uñas en mi brazo. Me suplicó que no escuchara, que no creyera nada, que esa cosa estaba imitando la voz de su madre, una madre que había muerto hacía semanas dentro de aquel lugar del que ella había escapado. Mi piel se erizó completamente. El viento volvió a soplar, esta vez con más fuerza, como si la montaña estuviera intentando advertirnos. La criatura, o lo que fuera que estaba afuera, golpeó la puerta una vez más, pero ahora el golpe fue seguido de algo perturbador. Un sonido húmedo, como si arrastrara algo pesado por la nieve. Después, silencio absoluto. No sabía cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez horas. La niña y yo permanecimos en la oscuridad sin atrevernos a mover un músculo, hasta que finalmente me dijo algo que me heló la sangre. Dijo que no era casualidad que hubiera llegado a mi casa. Dijo que su madre, antes de morir, le había dado un papel con un nombre. Mi nombre. Ángela Robledo. Y le dijo que si algún día escapaba, si algún día lograba salir con vida, debía buscarme a mí. Le dije que eso no tenía sentido, que yo no conocía a su madre, que nunca había estado en un laboratorio ni en un lugar parecido. Entonces la niña me miró con esos ojos enormes y llenos de un conocimiento inquietante. Ella dijo: «Usted conoció a mi madre cuando era una niña. Usted la salvó una vez. Ahora me toca a mí». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No recordaba haber salvado a ninguna niña en el pasado. Pero antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos un último sonido afuera. Un susurro que pronunció mi nombre como si la criatura estuviera a solo centímetros de la pared. Mi nombre, dicho en un tono calmado, paciente, inquietantemente familiar. Y entonces supe que lo que estaba afuera no se iría, no sin llevarse a alguien. Me llamo Ángela Robledo, y aunque durante décadas pensé que mi pasado había quedado enterrado bajo el polvo, la nieve y el silencio de las montañas, aquella noche comprendí que el pasado siempre encuentra una forma de regresar. La niña temblaba entre mantas, y yo, sentada a su lado, trataba de asimilar lo que acababa de decirme. Ella aseguró que yo había salvado a su madre cuando era pequeña, pero yo no tenía memoria alguna de un evento así. Mi vida había sido tranquila, monótona, rutinaria y tan silenciosa que cada año parecía copiar al anterior sin dejar muchísimas huellas. Sin embargo, cuando la niña me miró una vez más, con esos ojos demasiado profundos para su edad, sentí como si un recuerdo antiguo, enterrado bajo capas y capas de tiempo, intentara abrirse paso dentro de mí. Fuera de la casa, la tormenta había comenzado a intensificarse. El viento golpeaba la madera con un sonido tan irregular que parecía un lamento. A ratos parecía que la montaña respiraba, que la nieve se movía con un ritmo casi humano, casi vivo. La criatura, o lo que fuera que nos acechaba desde la oscuridad, no había hecho más ruidos desde el último susurro. Aquel silencio era incluso peor que los golpes, porque implicaba que estaba pensando, esperando, acechando. Esa clase de silencio no era natural, no pertenecía a ningún animal conocido por el hombre. La niña, tras varios minutos de respirar con dificultad, me pidió agua. Fui a la cocina, sujetando una vela, porque había apagado el fuego para evitar que la luz delatara nuestra ubicación. Mientras la vela iluminaba el viejo fregadero, mis manos temblaron tanto que derramé parte del agua sobre la mesa de madera. En más de 8 décadas, nunca había sentido un miedo tan infantil y tan profundo como ese. Un miedo que te deja sin voz. Un miedo que te obliga a escuchar incluso los sonidos más débiles, creyendo que detrás de todos hay una amenaza. Regresé junto a la niña y le entregué el jarro. La vi beber con torpeza, y al ver sus dedos aún rígidos, entendí que el frío seguía atrapado dentro de su cuerpo, como si se hubiera vuelto parte de ella. Cuando terminó, respiró hondo y se arropó más con la manta. La vela proyectaba sombras largas en las paredes,
sombras que se movían de forma inquietante, como si tuvieran vida propia. Fue en ese instante cuando la niña decidió hablar. No como antes, con miedo, sino con resignación, como quien sabe que el tiempo se está agotando. Ella dijo que su madre se llamaba Luciana, un nombre que de inmediato hizo que algo se encogiera dentro de mi pecho. Ese nombre hacía décadas que no lo escuchaba. Luciana, un nombre que pertenecía a una niña que había visto solo una vez, cuando yo tenía aproximadamente 40 años. Una niña que había encontrado perdida en el bosque, cansada, sucia y lastimada. Era una niña que había dicho que había escapado de un grupo de hombres que la perseguían. En aquel entonces, recuerdo haberla llevado a mi casa pequeña de la colina, haberla cuidado durante una noche completa y haber contactado a la policía del pueblo al amanecer. Pero la policía nunca llegó. Lo que llegó fue un grupo de hombres uniformados, hombres que se llevaron a la niña sin dejar rastro, asegurando que estaban allí para protegerla. Y yo, demasiado ingenua, les creí. Durante meses no pude dormir bien. Siempre me pregunté si realmente la habían protegido o si se la habían llevado a la fuerza. Finalmente, con el paso del tiempo, traté de olvidar todo aquello, y creí que lo había logrado. Pero la niña que estaba ahora frente a mí, con el cabello cubierto de escarcha y los ojos llenos de un miedo indescriptible, me estaba diciendo que esa misma Luciana era su madre, que aquella niña perdida a la que yo había dado refugio tiempo atrás había terminado atrapada en un lugar mucho peor del que había huido. Un lugar donde experimentaban con seres que no debían existir. Mi respiración se volvió entrecortada. El fuego estaba apagado, pero sentí calor en la cara debido a la tensión. De repente, la niña tomó mi mano como si temiera que yo pudiera desaparecer de un momento a otro. Su voz sonaba frágil, pero cada palabra caía con un peso tremendo. Ella dijo que aquel lugar, el lugar donde su madre había sido encerrada y donde ella misma había nacido, no era un hospital ni un refugio. Era un laboratorio secreto escondido bajo las montañas, construido por personas con recursos, personas que no dudaban en usar la vida de otros para sus experimentos. Dijo que había niños como ella, niños que nacían con capacidades inusuales, capacidades que despertaban la curiosidad de aquellos científicos. Algunos podían escuchar pensamientos ajenos, otros podían ver sombras antes de que aparecieran, y otros, según ella, podían influir en las emociones de los demás. Ella dijo que esas habilidades eran consideradas defectos, mutaciones, errores que había que estudiar. Pero lo peor no eran los niños, lo peor era la criatura. Se quedó callada unos segundos, como si solo mencionar su existencia fuera demasiado peligroso. Después, describió algo tan renombrado, tan macabro, que mis dedos colgando de las mantas empezaron a temblar. Dijo que aquella criatura había sido encontrada enterrada bajo toneladas de roca, encerrada en una cámara sellada, posiblemente durante siglos, que los científicos la despertaron, que intentaron comunicarse con ella, que al principio parecía inofensiva, apenas moviéndose, apenas respirando. Pero la criatura tenía algo que nadie imaginaba. Era capaz de copiar sonidos, copiar voces, copiar patrones de comportamiento. Y cuando se sintió amenazada, empezó a copiar algo más profundo, la memoria. La niña dijo que la criatura absorbía voces de personas fallecidas dentro del laboratorio y las usaba para manipular a los niños, que muchos niños se acercaron a ella engañados, creyendo escuchar a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, y que nunca volvieron a salir. Dijo que su madre murió tratando de liberar a varios niños, que la criatura se soltó en medio del caos, que los hombres uniformados perdieron el control de todo, y que ella había logrado escapar por poco. Mientras la niña hablaba, escuchamos un ruido a pocos metros de la casa. Esta vez no era un golpe, era algo más sutil, más espeluznante. Era como si algo enorme hubiera pasado su mano por la pared exterior, deslizando uñas largas que rasgaban lentamente la madera. Incluso sin tocarlo, se podía sentir la vibración. El sonido se repitió, muy despacio, muy largo, como si la criatura estuviera marcando la casa, identificando su presa. La niña se encogió contra mí y dijo que la criatura ya reconocía mi voz, mis pasos, mi respiración, que la había escuchado afuera, que estaba aprendiendo, que no solo imitaba voces del pasado, sino también las del presente.
y que, si lograba escucharnos suficiente tiempo, podría entrar incluso sin romper la puerta. El viento volvió a soplar con más fuerza. Las ventanas temblaron. La nieve golpeaba como pequeñas agujas. Entonces, sin previo aviso, la criatura habló otra vez. Esta vez no imitó a mi esposo. Esta vez imitó mi propia voz. Una versión más joven. Una versión que no era mía, pero que sonaba tan real que me mareé. Esa voz, que parecía salir desde los albores de mi juventud, dijo algo que me heló. Ángela, abre. Eres tú misma. El corazón me dolió. La niña comenzó a llorar en silencio. Afuera, los pasos se acercaron más. Algo caminaba alrededor de la casa como si explorara cada rincón. Sentí que la criatura, usando mi voz, estaba intentando entrar en mi mente, intentando confundirme, intentando borrar la frontera entre lo verdadero y lo falso. La niña me tomó del brazo y dijo que la única razón por la que la criatura no había entrado aún era porque necesitaba aprender completamente nuestras voces, nuestra respiración, nuestras reacciones, que si lo hacía, podría entrar sin que nos diéramos cuenta, porque se sentiría como parte de nosotros mismos. Respiré hondo, intentando no caer en pánico. En ese momento, la niña me dijo algo que cambió por completo mi forma de ver la situación. Dijo que la criatura podía ser detenida. No destruida, porque no era posible, pero sí detenida. Solo que había un problema. Para hacerlo, necesitábamos descender la montaña al amanecer y llegar a una cabaña abandonada donde su madre había escondido algo antes de morir. Algo que podía sellar a la criatura de nuevo. Le dije que eso era imposible, que salir de la casa en medio de la tormenta era un suicidio. La niña insistió. Dijo que si no bajábamos antes de que el sol se ocultara al día siguiente, la criatura aprendería por completo nuestras voces y nuestras mentes. Y cuando lo hiciera, no habría forma de detenerla. En ese momento sentí que toda mi vida de anciana solitaria se resquebrajaba bajo mis pies. La criatura volvió a tocar la puerta con suavidad, imitando ahora la voz de una niña pequeña que lloraba pidiendo ayuda. La niña que estaba conmigo se tapó los oídos, temblando. Yo cerré los ojos, respirando hondo, sabiendo que estábamos atrapadas entre la criatura afuera y la verdad devastadora dentro. Y en ese instante, mientras el sonido de la criatura se hacía cada vez más insistente, entendí que el amanecer no sería una simple salida del sol, sería nuestro límite. Me llamo Ángela Robledo, y cuando la niña terminó de explicarme que el amanecer sería nuestro límite, sentí que mi cuerpo entero se volvía pesado, como si la montaña hubiese decidido caer sobre mis hombros. El frío era intenso, pero ya no era el frío de la nieve o del viento nocturno. Era un frío interno, un frío hecho de miedo, de incertidumbre, de la certeza de que algo mucho más oscuro que la noche esperaba afuera, observándonos con una paciencia inhumana. Cuando la niña volvió a acurrucarse entre las mantas, pude sentir que su cuerpo aún conservaba esa rigidez antinatural que no pertenecía a un simple estado de hipotermia, sino a una tensión acumulada durante años de terror. La criatura seguía afuera. No intentó entrar de inmediato. No golpeó la puerta. No habló con ninguna de las voces que había estado imitando. Simplemente se quedó ahí, moviéndose alrededor de la casa con pasos lentos, arrastrándose en ocasiones, raspando la madera con ese sonido inquietante que parecía atravesar el alma. La niña dijo que la criatura estaba estudiándonos, escuchando cada respiración, registrando cada movimiento, esperando el momento perfecto para intentar un engaño final. Sabía que tenía que permanecer fuerte, pero la realidad era que mis manos temblaban sin control, y cada vez que un ruido provenía del exterior, mis piernas parecían querer ceder. Sin embargo, frente a mí estaba aquella niña, aquella pequeña, cuyo destino estaba entrelazado con el mío de una manera que ni ella ni yo terminábamos de entender. Si yo caía presa del miedo, ella no tendría ninguna esperanza, y eso era algo que no podía permitirme. Decidí encender apenas una vela, la cual coloqué sobre la mesa más cercana, porque la oscuridad absoluta empezaba a volverse insoportable. La pequeña luz dibujaba sombras en las paredes, pero al menos me permitía ver el rostro de la niña sin que dependiéramos de la luz de la luna, que entraba de forma irregular por las ventanas empañadas. Ella me dijo que había algo más que debía contarme, algo que su madre le había revelado antes de morir,
algo que tenía que ver conmigo y con un evento que había ocurrido en la montaña hacía demasiados años. Me senté frente a ella, respirando hondo, preparándome silenciosamente para escuchar algo que quizá no estaba lista para enfrentar. La niña empezó a relatar que su madre, Luciana, había guardado un objeto muy antiguo antes de morir, un objeto que los hombres del laboratorio buscaban con desesperación porque era capaz de sellar a la criatura en un estado de suspensión, igual que como la habían encontrado inicialmente. Era un fragmento de una piedra oscura, lisa, de tamaño pequeño, que según su madre emitía un sonido apenas perceptible, como un latido. Lo más extraño, dijo, era que su madre había escrito en un papel el nombre de la única persona que podía resguardar ese objeto. Mi nombre. Ángela Robledo. Yo estaba completamente desconcertada. Le dije que jamás había tenido un objeto de ese tipo, ni en mi casa, ni en mi vida. La niña negó con la cabeza, diciendo que sí lo había tenido, aunque no lo recordara. Explicó que su madre había venido a buscarme muchos años después de que yo la ayudé en su infancia, pero al llegar, descubrió que yo ya no vivía en el mismo lugar donde la había encontrado, así que dejó el objeto en una cabaña abandonada que solía ser mía décadas atrás, cuando era joven y vivía más abajo en la montaña, en un claro donde los árboles eran tan altos que el sol apenas podía atravesarlos. Me costaba procesar todo aquello. Tenía recuerdos fragmentados de una pequeña casa que compartí con mi esposo durante los primeros años de nuestro matrimonio, una cabaña de madera cerca de un arroyo, donde la nieve siempre parecía más densa que en cualquier otro sitio. Pero aquella cabaña había sido abandonada hacía muchísimas décadas, y según sabía, se había derrumbado por completo tras una tormenta. No entendía cómo ese lugar podía seguir existiendo. La niña aseguró que la cabaña seguía ahí, aunque en ruinas, y que su madre la había visto con sus propios ojos cuando escondió el objeto. Me dijo que su madre había intentado venir a buscarme después, pero que los hombres del laboratorio la atraparon antes de que pudiera llegar hasta mí. Aún así, Luciana dejó instrucciones claras. Si algo sucedía, si la criatura escapaba, si algún niño lograba huir, debía encontrarme, porque yo era la única persona que había enfrentado algo parecido en el pasado. Aquella frase me atravesó. Enfrentado algo parecido. ¿Qué podía significar eso? La niña respiró hondo y dijo que lo que había ocurrido décadas atrás en la montaña no había sido un simple rescate improvisado por parte mía. Aseguró que los hombres que se llevaron a Luciana aquel día no eran policías ordinarios, sino miembros de la misma organización que ahora controlaba el laboratorio subterráneo. Dijo que esos hombres estaban buscando algo en la montaña, algo que había sido descubierto por frontera entre el mundo humano y el desconocido. Algo había despertado allí. La niña dijo que los científicos habían creído que la primera manifestación de la criatura había sido reciente, pero Luciana y otros niños escucharon a los adultos hablar sobre un hallazgo mucho más antiguo, una fractura en la roca que revelaba una cámara primitiva, y que dentro de esa cámara habían encontrado símbolos, huesos, objetos tallados y restos de una criatura encerrada en piedra. Esa criatura era la misma que ahora nos acechaba. Una criatura que no dormía, sino que era mantenida inerte mediante un objeto con propiedades que nadie había podido explicar. Ese objeto era el que teníamos que encontrar antes del amanecer. Mientras la niña relataba todo esto, escuchamos pasos más fuertes afuera. No eran pasos lentos como antes. Ahora eran pasos decididos, como si la criatura supiera que estábamos hablando de ella. El sonido de la nieve aplastándose bajo su peso era profundo, irregular, inquietante. La niña me miró con urgencia y susurró que la criatura podía sentir cuando hablaban de su origen. Dijo que la criatura tenía una percepción mucho más aguda de lo que cualquier humano podía comprender, y que quizás sabía que existía un objeto que podía detenerla temporalmente. Entonces la criatura habló de nuevo, esta vez con una voz que no reconocí. No era la voz de mi esposo, no era la voz de la madre de la niña. Era una mezcla, un tono extraño, incompleto, como si la criatura estuviera intentando crear una nueva voz a partir de fragmentos de otras. Ese sonido hizo que la vela titilara bruscamente. El silencio siguiente fue peor. Decidí que no podíamos permanecer ahí hasta el amanecer sin un plan. La niña asintió. Me dijo que debía prepararme para salir antes de que amaneciera por completo, pero no de inmediato, porque la criatura estaba más alerta durante la noche.
Dijo que debíamos salir cuando la luz comenzara a asomar por el horizonte, exactamente en el momento en que la criatura se replegaba un poco, como si la luz solar le afectara de alguna manera, algo que los científicos habían observado, pero nunca logrado comprender del todo. Le dije que me sorprendía que ella supiera tanto, y la niña respondió que había escuchado conversaciones enteras mientras se escondía, que había vivido rodeada de información aterradora, y que aunque algunos detalles eran difíciles de recordar, otros los tenía grabados en la memoria, como si hubieran sido tallados ahí con un cuchillo. Recordé entonces la cabaña que había abandonado décadas atrás. Era un lugar que había evitado volver a ver desde la muerte de mi esposo, porque cada rincón me recordaba momentos que prefería dejar enterrados. Pero ahora no tenía opción. Teníamos que ir allí. Teníamos que encontrar ese objeto antes de que la criatura aprendiera completamente nuestras voces. Me acerqué a la ventana una vez más, levanté apenas un borde de la cortina y vi algo que me paralizó. Había huellas en la nieve. No eran huellas humanas. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, demasiado irregulares. Parecía que las extremidades de la criatura tenían más de 5 dedos, tal vez 6 o 7, pero de diferentes tamaños, como si fueran variables. Era una criatura que podía adaptarse, una criatura que no pertenecía a este mundo. Cerré la cortina con lentitud para que la criatura no notara mi movimiento. La niña se acercó y me dijo que quedaba poco tiempo, que debíamos descansar unos minutos, aunque fuera difícil, porque necesitaríamos fuerza para bajar la montaña. Sabía que tenía razón. Mis rodillas ya dolían, mis manos temblaban, y la respiración se hacía cada vez más pesada. Entonces la niña me dijo algo que me estremeció más que cualquier otro detalle de su historia. Ella dijo: «La criatura no sigue solo voces, sigue memorias». Le pedí que explicara eso, y me dijo que cuando la criatura imitaba una voz, era porque había logrado captar un fragmento de memoria atado a esa voz. Que cuando imitó a mi esposo, fue porque logró absorber un eco de mi pasado, mientras yo me acercaba con temor. Que mi sufrimiento, mis recuerdos, mis emociones, eran alimento para la criatura. Dijo que mientras más miedo sintiera yo, más fuerte se volvería esa conexión. Entonces entendí lo más importante. Si la criatura nos alcanzaba, no sería solo por nuestras voces, sería porque nuestras mentes estarían expuestas. Mientras trataba de procesar eso, la criatura volvió a imitar mi voz, esta vez de forma más precisa, casi perfecta, repitiendo una frase que yo había dicho horas antes sin darme cuenta. Y comprendí que el tiempo se nos acababa. Me llamo Ángela Robledo, y aunque siempre creí que nada ni nadie podría obligarme a abandonar mi hogar en medio de la noche, aquella madrugada aprendí que el miedo verdadero tiene la fuerza suficiente para romper incluso los hábitos más viejos y más firmes. La niña y yo estábamos en silencio absoluto, esperando el primer destello del amanecer, ese instante exacto en que la criatura perdía una fracción de su ventaja. Ella me dijo que ese instante sería muy breve, apenas un respiro, un parpadeo entre la oscuridad y la luz, un momento tan frágil como una hebra de hielo colgando del tejado. Pero era nuestra única oportunidad de escapar sin ser atrapadas. Dentro de la casa el aire estaba tan denso que casi resultaba difícil respirar. El silencio era tan pesado que parecía oprimir el pecho. La criatura seguía afuera, aunque desde hacía varios minutos no hacía ruido alguno. No se escuchaban pasos, ni golpes, ni rasguños. La ausencia de sonido era peor porque significaba que estaba cerca, demasiado cerca, escuchando, esperando, evaluando el momento oportuno para hacer su siguiente movimiento. La niña permanecía junto a mí, con la manta envuelta alrededor del cuerpo frágil, con los ojos muy abiertos, vigilando cada sombra que se movía alrededor de la habitación. El fuego seguía apagado para evitar que la luz delatara nuestra presencia, y la pequeña vela que había encendido antes apenas daba suficiente claridad para ver nuestros rostros. Su llama temblaba con cada bocanada de viento que lograba colarse por las grietas de las paredes de madera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la niña levantó la cabeza con un gesto repentino. Había un brillo leve en sus ojos, un brillo que reflejaba una seguridad que hasta ese momento no había mostrado. Me susurró que el amanecer estaba por llegar, que tenía que prepararme, que debía dejar todo atrás sin mirar hacia atrás ni un solo instante.
Me dijo que la criatura no soportaba bien la transición entre la noche completa y la primera luz, que había algo en ese cambio que confundía su percepción y debilitaba su capacidad de imitar voces. Le pregunté cómo sabía eso. Ella respondió que había oído a los científicos discutirlo en numerosas ocasiones, que habían intentado estudiar el comportamiento de la criatura al amanecer, pero que siempre ocurrían incidentes que les impedían avanzar en sus investigaciones. Me dijo que ese instante sería nuestra ventana de escape, pero que si lo desperdiciábamos, no habría otra oportunidad. Tomé mi abrigo, el cual estaba desgastado por el tiempo, con la lana endurecida y rasgada en algunos bordes. La niña se envolvió en otra manta gruesa que le di, y juntas nos acercamos lentamente hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el picaporte. Me detuve un momento, respiré profundamente, y traté de reunir la poca fuerza que me quedaba. Al otro lado de la puerta se encontraba la criatura, o quizá algo que la criatura había adoptado como forma temporal. No sabía qué vería cuando abriera. Tal vez nada. Tal vez una sombra esperando en silencio. O tal vez algo peor. La niña me hizo una señal para aguardar. Dijo que debía escuchar con atención. Durante unos segundos no oí nada más que el latido de mi propio corazón, pero luego percibí un sonido tenue, como un susurro que no provenía de afuera, sino del cielo mismo. Era el canto del amanecer, un sonido que solo quienes han vivido en las montañas durante muchos años pueden reconocer. Era esa breve calma antes de que el cielo cambiara de color. Ella dijo que era el momento. Abrí la puerta. El aire frío golpeó mi rostro con fuerza, tan intenso que por un instante tuve que cerrar los ojos. La niña me tomó de la mano con sorprendente fuerza y tiró de mí para obligarme a avanzar. Afuera la nieve brillaba con un reflejo azulado. El cielo estaba comenzando a volverse ligeramente gris, señal del amanecer. Todo parecía quieto, demasiado quieto, como si la montaña contuviera el aliento observándonos escapar. Pero no dimos más de 10 pasos cuando escuchamos un ruido detrás de nosotros. No era un golpe, no era un gemido, era algo distinto, algo profundamente antinatural, como una mezcla de respiración humana y rugido animal. Me detuve en seco, pero la niña tiró de mi brazo con desesperación, suplicando que no mirara atrás, que la criatura podía usar incluso una mirada para confundirnos. Seguí sus pasos con dificultad mientras descendíamos por la ladera empinada. El suelo estaba helado y resbaladizo. Cada paso parecía una lucha contra la gravedad, contra el miedo y contra la criatura que nos acechaba. Mientras bajábamos, la niña me señalaba el camino. Decía que debía mantenerme cerca de las rocas grandes, porque la criatura tendía a evitar los terrenos donde no podía moverse con rapidez. Decía que debía escuchar el viento, porque cuando la criatura estaba cerca, el viento parecía detenerse. Sus palabras eran precisas, casi demasiado para su edad. Era evidente que había pasado demasiados años escapando, aprendiendo a sobrevivir, memorizando cada detalle que podía darle una mínima ventaja. El ascenso del amanecer era lento, agonizante. El cielo no terminaba de iluminarse por completo. Era como si el sol dudara en salir, como si supiera que algo que no pertenecía al mundo humano había invadido la montaña. La niña seguía tirando de mí, respirando entrecortadamente. Yo intentaba mantener el paso, pero mis rodillas protestaban con cada movimiento. Sentía el corazón latiendo al borde del colapso. En un momento, escuchamos una voz a lo lejos. Era mi voz. La criatura la estaba imitando otra vez. Pero esta vez no era una imitación imperfecta. No, era una copia casi perfecta. Sonaba como mi voz de hacía 20 años, fuerte, clara, con un tono dulce que no había usado desde hacía mucho tiempo. La niña me gritó que no escuchara, que siguiera caminando, que la criatura intentaba confundirnos. Pero la voz seguía llamándome, repitiendo mi nombre con una entonación tan familiar que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si la criatura hubiera encontrado una nueva forma de penetrar en mi mente. Seguimos avanzando. El frío se intensificaba conforme nos acercábamos a la zona donde el bosque comenzaba a espesarse. Los árboles altos, cubiertos de nieve pesada, creaban corredores naturales que parecían conducirnos hacia un laberinto blanco. La niña me dijo que la cabaña estaba más abajo, cerca de un claro donde la luz del amanecer siempre llegaba un poco antes que al resto del bosque. Ese claro, según ella,
Era un lugar especial para su madre, un sitio donde la montaña parecía guardar silencio de una manera distinta. Pero antes de llegar al claro, escuchamos un sonido que jamás olvidaré. Era el sonido del hielo rompiéndose. Un sonido seco, brutal, como si una fuerza tremenda hubiera golpeado la superficie congelada de un lago. La niña se detuvo y abrió los ojos desmesuradamente. Dijo que la criatura había cambiado de forma, que había adoptado una estructura más pesada, una forma capaz de romper la nieve y deslizarse por debajo de ella como un gusano gigantesco. Me dijo que corramos, que no había tiempo que perder. Intenté acelerar el paso, pero mis piernas ya no respondían como antes. La niña me ofreció su mano, y juntas corrimos torpemente por el bosque. El sonido del hielo rompiéndose se repetía detrás de nosotros, cada vez más cerca, cada vez más agresivo, cada vez más hambriento. Finalmente, después de varios minutos que parecieron horas, llegamos al claro. Estaba iluminado tenuemente por el amanecer. En el centro del claro, cubierta de nieve hasta casi desaparecer por completo, se encontraba la cabaña abandonada. Era un esqueleto de lo que alguna vez fue un hogar. Las paredes estaban torcidas, el techo derrumbado, y el marco de la puerta estaba inclinado como si hubiera estado a punto de caer desde hacía años. Pero la niña corrió hacia ella como si ese lugar fuera lo más seguro del mundo. Yo la seguí con dificultad. Cuando llegamos a la entrada, la niña se arrodilló en la nieve, buscó bajo un tablón medio podrido y sacó algo envuelto en un trozo de tela oscura. Era un paquete pequeño, del tamaño de mi mano. Lo sostuvo con delicadeza y dijo que adentro estaba el fragmento de piedra que podía sellar a la criatura. Justo cuando iba a abrirlo, escuchamos un sonido detrás de la cabaña. La criatura había llegado, y esta vez no se ocultaba. Esta vez dejaba ver su sombra alargada, una sombra que se movía como si estuviera hecha de varios cuerpos fusionados en uno solo. La niña soltó un grito, y yo entendí que estábamos rodeadas. Me llamo Ángela Robledo, y aunque durante mis largos años de vida pensé haber conocido cada rincón oscuro del sufrimiento humano, jamás imaginé que una madrugada helada, en un claro casi olvidado de la montaña, estaría de pie frente a una sombra que no pertenecía a este mundo. La criatura se movía detrás de la cabaña en ruinas, como si su cuerpo estuviera compuesto por múltiples partes que se agitaban sin coordinación lógica, como si cada extremidad quisiera avanzar por su cuenta, creando un movimiento irregular que hacía imposible comprender su forma verdadera. Desde donde estábamos, apenas veíamos su silueta, pero era suficiente para saber que aquello no era un animal, ni una persona, ni nada que pudiera describirse con palabras humanas. La niña sostenía el paquete envuelto en tela oscura, ese pequeño bulto del tamaño de mi mano, que, según su madre, contenía el fragmento capaz de sellar a la criatura. Sus manos temblaban, pero no era solo por el frío, era por la proximidad del peligro. Era por saber que estábamos a unos pocos segundos de morir si no actuábamos rápido. El amanecer iluminaba el claro con un brillo pálido, casi fantasmal, un color que hacía que la nieve pareciera una alfombra de cristales rotos. La luz no era suficiente para tranquilizar, pero sí lograba revelar un detalle aún más inquietante. La sombra no era una, eran varias. Eran múltiples brazos, múltiples piernas, múltiples cabezas formando un solo cuerpo que se movía como si no tuviera huesos, como si estuviera articulado únicamente por voluntad pura y dolor antiguo. La niña tiró de mí para llevarme al interior de la cabaña, y entramos justo cuando un brazo oscuro y deformado pasó rozando la pared exterior, dejando un surco profundo en la madera podrida. El sonido fue tan agudo que hizo eco en el silencio del bosque, un eco que parecía un grito ahogado de algo enterrado bajo la tierra desde hace siglos. Entré a la cabaña, respirando con dificultad, porque el aire adentro era aún más pesado, cargado de humedad y de memorias que no conocía. La niña cerró la puerta medio caída, como si aquel gesto pudiera servir de algo, aunque ambas sabíamos que no sería suficiente para detener a la criatura si decidía entrar con fuerza. La luz del amanecer se filtraba por los agujeros del techo derrumbado, creando líneas alargadas que cruzaban la cabaña como si fueran marcas hechas por manos invisibles. La niña rasgó la tela del paquete con sus dedos rígidos, y cuando la abrió, supe que lo que estaba dentro no era un objeto común. Adentro había una piedra negra, perfectamente lisa, ovalada, del tamaño de un huevo pequeño.
No tenía bordes ni imperfecciones, pero sí emitía un brillo extraño, como si absorbiera la luz en vez de reflejarla. Cuando la niña la tomó entre sus manos, escuché un sonido débil, casi imperceptible, un sonido que no era voz, ni viento, ni crujido. Era un latido lento y profundo, como si la piedra fuera un corazón antiguo que no debería estar latiendo. Me quedé paralizada varios segundos mirando la piedra. La niña me explicó que su madre le había dicho que aquel fragmento era parte de una estructura mayor, una especie de sello que mantenía dormida a la criatura en su estado original. Los hombres del laboratorio habían encontrado la cámara antigua donde ese sello estaba incrustado, pero al extraer el fragmento, habían debilitado la prisión, liberando algo que nunca debió haber visto la luz del mundo moderno. Dijo que su madre había robado ese fragmento para impedir que los científicos lo usaran con otros fines, y que la única manera de detener a la criatura temporalmente era devolver el fragmento a un punto específico de la montaña, un punto donde la roca resonaba con un sonido particular. Le pregunté cómo podríamos saber dónde estaba ese punto. Ella me miró con un brillo extraño en los ojos y dijo que no era necesario buscarlo, porque la montaña misma nos lo mostraría. Dijo que las montañas tienen memoria, que las rocas conservan ecos de lo que ocurrió hace siglos, y que si escuchábamos con atención, podríamos sentir la vibración correcta. No entendí completamente, pero no tuve tiempo de pedir explicaciones. Afuera, la criatura empezó a moverse más rápido. Escuchamos un golpe, luego otro, luego un raspado que sonó como uñas larguísimas, intentando abrirse paso por la madera podrida. La niña retrocedió varios pasos y apretó la piedra contra su pecho, como si creyera que eso bastaba para protegernos. Yo respiré profundamente, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón, pero era inútil. El miedo me subía por la garganta como un veneno lento y frío. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La criatura habló. No imitó mi voz esta vez. No imitó la de mi esposo. No imitó la de la madre de la niña. Habló con una voz propia, una voz tan profunda que parecía venir desde el fondo de la tierra, desde cavernas que no han sido tocadas por la luz, desde el comienzo del mundo. Dijo algo en un idioma que no entendí, un idioma que sonaba más antiguo que cualquier lengua humana. Las paredes de la cabaña vibraron. El piso tembló bajo nuestros pies. La niña gritó. Se cubrió los oídos y cayó de rodillas, como si la voz hubiera sido un golpe físico. Corrí hacia ella y la agarré por los hombros, intentando que no perdiera el control. La voz se repitió, esta vez más fuerte, más clara, más consciente. Después un silencio sepulcral. La niña se incorporó con dificultad y dijo que la criatura sabía que teníamos el fragmento. Dijo que estaba enfurecida y que en ese estado no había nada que la detuviera excepto una distancia suficiente entre ella y la montaña. Pero para lograr eso, teníamos que salir de la cabaña, descender aún más y encontrar un punto donde la roca vibrara. Si nos quedábamos allí, moriríamos. Si corríamos sin dirección, moriríamos también. La única opción era encontrar el lugar exacto. Antes de que pudiera responder, una de las paredes de la cabaña se agrietó con un sonido desgarrador. Un brazo inmenso, oscuro, retorcido, entró por la grieta como una serpiente monstruosa buscándonos. La niña gritó mi nombre. El brazo se movió con movimientos rápidos y torpes al mismo tiempo, palpando el aire como si pudiera olernos. Nos escondimos detrás de una mesa vieja caída de costado, pero sabíamos que ese escondite no duraría mucho. La niña tomó mi mano y me dijo, «Debe confiar en mí. Si no me sigue exactamente, no saldremos vivas de aquí». Asentí. No tenía otra opción. La criatura ya había roto 2 tablones de la pared. Escuchamos su respiración pesada, profunda, irregular, como si varios pulmones estuvieran funcionando al mismo tiempo dentro de un solo cuerpo. La niña se levantó de golpe y corrió hacia la puerta. Yo la seguí como pude. El brazo de la criatura intentó alcanzarnos, pero la niña, sujetando el fragmento, lo alzó hacia la luz tenue. En ese instante ocurrió algo inesperado. La criatura retrocedió. No mucho, no completamente, pero retrocedió, como si el fragmento la hubiera quemado de alguna manera, como si la luz que absorbía la piedra se transformara en algo que la criatura temía. Aprovechamos ese segundo de ventaja y salimos corriendo hacia la nieve. La criatura rugió.
El rugido hizo que la nieve cayese de las ramas de los árboles en enormes cantidades. El suelo vibró. El viento se detuvo de inmediato, como si también temiera esa voz. Corrimos cuesta abajo. La niña me decía que escuchara la montaña, que sintiera dónde vibraba la roca, que el sonido sería diferente, casi imperceptible, pero real. Yo no estaba segura de poder oír nada más que mi propio miedo. Pero seguí corriendo. La criatura emergió desde el costado de la cabaña. Su cuerpo seguía cambiando de forma, alargándose, estrechándose, expandiéndose en direcciones imposibles. Tenía más de una cabeza, pero ninguna con rasgos completos. Era como si estuvieran en proceso de formarse, pero nunca alcanzaran la forma final. Las extremidades se movían con violencia, clavándose en la nieve y destruyendo todo lo que tocaban. La niña se detuvo de repente y dijo: «Aquí, escuche». Me quedé quieta. Al principio no percibí nada. Solo el viento, solo el rugido distante de la criatura, solo mi corazón intentando atravesarme el pecho. Pero luego, bajo mis pies, sentí algo. Un zumbido tenue, un sonido grave, profundo, que parecía provenir de las entrañas de la montaña. La niña dijo que ese era el lugar, que ahí debíamos colocar la piedra. La criatura nos vio. Su cuerpo se dobló, como un insecto gigantesco preparándose para saltar. La niña colocó el fragmento sobre la roca helada del suelo. El sonido del latido aumentó. El aire se volvió pesado, y la criatura lanzó un grito que no pertenecía a ningún ser vivo. Me llamo Ángela Robledo, y el momento en que la niña colocó el fragmento de piedra sobre la roca viva del suelo fue el instante exacto en que sentí que la montaña entera despertaba de un sueño profundo, antiguo y peligroso. La criatura, que hasta entonces había estado avanzando hacia nosotras con esa mezcla de movimientos descoordinados y aterradores, se detuvo de golpe, como si la presencia del fragmento hubiera activado una fuerza primitiva contra la cual ni siquiera ella podía avanzar sin resistencia. El sonido del latido dentro de la piedra se intensificó con una rapidez alarmante. Pasó de ser un ritmo suave y lento, casi imperceptible, a convertirse en una vibración profunda que podía sentirse incluso en el aire. El fragmento pareció calentarse de manera instantánea, tanto que la niña soltó un pequeño gemido de dolor al mantenerlo apoyado sobre la roca helada. Sin embargo, no lo retiró. Lo sostuvo con ambas manos, apretándolo contra la piedra como si supiera que ese contacto era la única barrera entre nosotras y la destrucción absoluta. El viento, que había estado detenido desde hacía varios minutos, volvió a soplar con fuerza repentina, levantando remolinos de nieve a nuestro alrededor. Era un viento que no pertenecía a la madrugada. Era más cálido, más denso, más pesado, como si la montaña expulsara un aliento antiguo desde sus profundidades. La niña me gritó que debía retroceder unos cuantos pasos, que el proceso era peligroso, pero mis piernas estaban tan rígidas que apenas conseguí moverme. Fue entonces cuando escuchamos el primer estruendo. Una grieta gigantesca apareció bajo nuestros pies, extendiéndose en un arco largo y profundo, iluminado desde el interior por un resplandor débil, casi dorado. Aquello no era natural. La roca no brillaba. La montaña no debía emitir luz, y sin embargo lo hacía. La criatura, al ver la grieta, lanzó un rugido tan fuerte que hizo que mi cuerpo entero temblara. Sus múltiples extremidades se movieron con violencia, como si intentara evitar que el proceso continuara. Era evidente que sabía lo que estaba pasando. Sabía que estábamos a punto de sellarla. Sabía que la piedra era capaz de encadenarla temporalmente. La niña apretó el fragmento con más fuerza y en ese momento algo cambió en ella. Su respiración se volvió más rápida, más entrecortada. Sus ojos, que antes reflejaban solo miedo, comenzaron a brillar con un resplandor tenue, como si el fragmento estuviera transfiriendo parte de su energía a su cuerpo. Yo avancé hacia ella, asustada de que pudiera lastimarse, pero cuando intenté alcanzarla, una onda de energía me golpeó en el pecho con una fuerza que me hizo retroceder varios pasos de manera involuntaria. La criatura aprovechó mi desconcierto y avanzó hacia la niña, extendiendo uno de sus brazos deformados, un brazo que parecía hecho de sombras y tendones. Pero en el momento exacto en que estuvo a punto de alcanzarla, el fragmento emitió un resplandor tan intenso que tuve que cubrirme los ojos. La criatura retrocedió de inmediato,
emitiendo un sonido que no parecía un simple rugido, sino un grito de angustia, de furia, de reconocimiento. Era como si la piedra hubiera activado un recuerdo en la criatura, un recuerdo de la vez anterior en que había estado atrapada dentro de una cámara de roca. El amanecer finalmente atravesó las nubes, y un rayo de luz iluminó el claro de una manera casi milagrosa. La nieve reflejó la luz, creando un brillo que parecía extenderse por la montaña como un mensaje. La niña gritó algo en un idioma que no reconocí. Parecía una mezcla de palabras que carecían de sentido, y al mismo tiempo poseían un peso indescriptible. No supe si estaba repitiendo un mensaje que su madre le había enseñado o si el fragmento estaba hablando a través de ella. El fragmento vibró con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. Y entonces ocurrió lo imposible. La piedra proyectó imágenes en el aire. No eran imágenes claras, no eran visiones nítidas, eran sombras, figuras, recuerdos agitados como hojas atrapadas en un torbellino. Vi formas humanas tallando símbolos en una pared de piedra. Vi manos colocando la criatura dentro de una cámara circular cuyos bordes estaban iluminados por un azul sobrenatural. Vi rostros de personas que parecían al mismo tiempo antiguas y actuales, como si pertenecieran a un pasado tan remoto que se confundía con el presente. Vi a niños, muchos niños, todos ellos con expresiones de miedo, de desconcierto, de obediencia forzada, parados frente a la criatura mientras los adultos los observaban desde lejos. Pero lo que más me impactó no fueron los rostros humanos. Fue algo distinto. Una figura que estaba de pie detrás de todos ellos. Una figura alta, inmóvil, envuelta en telas largas que cubrían su rostro. Esa figura sostenía el mismo fragmento que la niña tenía ahora. Y cuando levantó la vista, supe lo imposible. La figura tenía mis ojos. Parpadeé incapaz de comprenderlo. ¿Era un reflejo? ¿Era una visión creada por la piedra? ¿Era un mensaje? La figura extendió su mano hacia mí como si quisiera advertirme de algo, pero la visión desapareció antes de que pudiera entenderlo. La criatura avanzó de nuevo, esta vez desesperada. Sus movimientos se volvieron erráticos, violentos, como si estuviera perdiendo el control sobre su propia forma. De pronto adoptó una postura que no había visto antes. Sus extremidades se estiraron hacia los lados, flexionándose hacia atrás de manera imposible, como si su cuerpo entero estuviera intentando escapar de su propia piel. El viento se transformó en un remolino helado que giraba a su alrededor, levantando columnas de nieve que amenazaban con enterrarnos vivas. La niña gritó que debía ayudarla a mantener la piedra firme. Corrí hacia ella, aunque el viento casi me empujaba hacia atrás. Extendí mis manos para sujetar las suyas, y en cuanto mis dedos tocaron el fragmento, un dolor agudo atravesó mis brazos, como si la piedra estuviera formada de electricidad comprimida. Pero no la solté. La niña tampoco. Ambas mantuvimos el fragmento sobre la roca mientras la grieta seguía expandiéndose bajo nuestros pies. La vibración se intensificó. La criatura lanzó un grito atronador. El claro entero pareció inclinarse hacia un lado, como si la montaña estuviera a punto de partirse en dos. Entonces, desde el interior de la grieta, emergió un sonido profundo. Un sonido que no era humano ni animal ni monstruoso. Era el sonido de algo antiguo despertando para proteger. La criatura retrocedió, levantando sus múltiples extremidades para cubrirse de ese sonido. La niña gritó palabras que no entendí, pero que la montaña sí entendió. El fragmento emitió un haz de luz que ascendió directamente hacia el cielo, atravesando las nubes bajas del amanecer. El haz golpeó a la criatura, envolviéndola en una luz que parecía hacerla arder desde dentro. La criatura gritó. La criatura se retorció. La criatura se dividió en varias sombras que intentaban escapar hacia direcciones distintas. Pero la luz las obligó a reunirse de nuevo. Finalmente, con un estruendo que parecía el rugido de un terremoto, la criatura cayó al suelo. Su cuerpo se deshizo como si fuera polvo de sombra, levantándose en remolinos negros que fueron arrastrados por el viento. La niña cayó de rodillas. El fragmento dejó de latir. La luz se apagó. Y el amanecer, completamente silencioso, nos envolvió. Me llamo Ángela Robledo, y aunque pensé que nada podría sorprenderme después de haber visto cómo una criatura absorbida por sombras se deshacía frente a mis ojos, descubrí que el verdadero horror, el verdadero misterio
y las preguntas que jamás me atreví a formular comenzaron justo después, cuando la luz que había sellado a la criatura desapareció por completo, y el silencio cayó sobre la montaña como un manto demasiado pesado para ser ignorado. La niña permanecía arrodillada frente a la grieta en la roca, sosteniendo el fragmento inerte entre sus manos temblorosas, como si estuviera esperando que el latido regresara, o que algún eco lejano confirmara que lo que acabábamos de presenciar había sido real y no un delirio nacido del miedo y la desesperación. El amanecer iluminaba la nieve con un tono dorado, que debería haber resultado reconfortante, pero en aquel momento solo conseguía acentuar la sensación de extrañeza, como si el mundo hubiera cambiado sutilmente sin que yo pudiera poner en palabras qué era exactamente lo distinto. Caminé hacia la niña con pasos lentos, porque mis piernas aún resentían la vibración que había atravesado mi cuerpo cuando sostuve la piedra. Mi pecho ardía, y mis manos temblaban, pero aún así extendí mis brazos hacia ella, intentando ayudarla a incorporarse. Cuando la toqué, noté que su piel estaba ardiendo, como si la energía de la montaña siguiera corriendo por sus venas. Ella levantó la vista hacia mí, y por un instante tan breve que casi lo dudé después, sus ojos brillaron con un color que nunca antes había visto en un ser humano. No era azul, no era verde, no era ámbar. Era un color que parecía mezclar luz y sombra al mismo tiempo, un brillo que recordaba al interior de la grieta que se había abierto bajo nosotras. Retrocedí apenas un paso, no por miedo a ella, sino por la impresión de ver algo que escapaba por completo a mi comprensión. La niña parpadeó, y el brillo se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Se incorporó lentamente, respirando con dificultad, y me dijo que el ritual no había terminado, que la criatura había sido contenida, pero no destruida, que su forma física había sido deshecha, pero su esencia seguía presente en algún punto entre la montaña y el aire. Yo no comprendía del todo sus palabras, pero sabía por instinto que no estaba mintiendo. Algo en el ambiente había cambiado. El aire parecía más pesado, como si cada partícula de nieve suspendida en el viento guardara un secreto que todavía no estábamos listas para escuchar. La niña sostuvo la piedra frente a ella, y aunque ahora estaba oscura, sin latido y sin brillo, parecía todavía más pesada que antes, como si la montaña hubiera depositado algo dentro de ella. Le pregunté qué había visto ella durante la explosión de luz, si había percibido las mismas sombras y figuras que yo, pero la niña negó con la cabeza. Dijo que no había visto imágenes, sino voces, voces antiguas, voces que hablaban un idioma que ella comprendía sin haberlo aprendido, voces que hablaban de promesas rotas, de criaturas selladas para siempre, de sacrificios hechos por personas cuyo nombre había sido borrado por el viento y la nieve. La niña dijo que una de las voces la había llamado por su nombre, pero no con el nombre que su madre le había dado, sino con un nombre más largo, más difícil de pronunciar, un nombre que ella repitió para mí, pero que no pude recordar ni 2 segundos después de escucharlo, como si mi memoria hubiera sido incapaz de retenerlo. Le pedí que lo repitiera, pero ella dijo que no debía hacerlo. Dijo que algunos nombres cargan un peso que no puede ser pronunciado más de una vez, sin despertar algo que no queremos volver a enfrentar. Le creí sin dudar, no porque entendiera la lógica detrás de esas palabras, sino porque la montaña parecía escuchar. Cada vez que la niña hablaba, el viento cambiaba de dirección, como si respondiera a su voz. La niña me tomó de la mano y me dijo que debíamos abandonar la montaña lo más rápido posible, antes de que la criatura reencontrara una forma temporal para perseguirnos. Explicó que aunque su cuerpo había sido desintegrado, su esencia podía adherirse a sombras, rocas, corrientes de aire y, si era necesario, incluso a la niebla que descendía cada mañana desde los picos más altos. Me dijo que la única razón por la cual la criatura no había regresado de inmediato era porque el fragmento todavía conservaba parte de la energía necesaria para repelerla, pero que esa energía se agotaría en cuestión de horas, y cuando eso ocurriera, nos convertiríamos en sus primeras presas. Comenzamos a descender la montaña, avanzando con pasos pesados sobre la nieve que se había vuelto más suave, como si fuera una alfombra que intentara tragarnos. El viento había cambiado de temperatura, y ahora era más cálido, lo que no tenía sentido en absoluto, considerando que todavía era temprano en la mañana, y que la tormenta que había pasado la noche anterior debería haber dejado un frío imposible de ignorar.
Sin embargo, a medida que bajábamos, sentía un calor extraño subir desde el suelo, como si algo debajo de la tierra estuviera respirando con más fuerza que antes. La niña caminaba delante de mí, sosteniendo el fragmento con ambas manos, apretándolo contra su pecho como si temiera que pudiera escaparse o caer. Yo la observaba de cerca, porque notaba algo nuevo en ella, algo que no había visto antes. Sus pasos no dejaban huellas profundas en la nieve, como si su cuerpo pesara menos de lo que realmente debería. Su respiración era regular, pero no producía vapor visible en el aire helado, y la sombra que proyectaba sobre el suelo parecía más larga de lo normal, como si no perteneciera a su cuerpo del todo. Luché contra la inquietud que comenzaba a crecer en mi interior, pero mis pensamientos se llenaban de dudas que no sabía cómo ordenar. Cuando llegamos a un punto donde la pendiente se volvía menos pronunciada, la niña se detuvo de improviso. Me giré para preguntarle qué pasaba, pero antes de que pudiera hablar, ella levantó la mano para indicarme que guardara silencio. El viento había dejado de soplar. La nieve había dejado de caer. Todo estaba en un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. La niña cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo que yo no podía percibir. Sus labios se movieron sin emitir sonido, como si intentara traducir palabras que flotaban en el aire alrededor de ella. Entonces abrió los ojos y dijo una frase que me dejó helada. «No estamos solas». Le pregunté qué quería decir, pero ella señaló un punto a nuestra derecha. Al principio no vi nada, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz del amanecer, distinguí una figura entre los árboles. Una figura inmóvil, envuelta en una capa oscura que llegaba hasta el suelo. No supe si era humano, sombra, o un producto de mi imaginación agotada, pero su presencia era tan clara como la nuestra. La figura no se movió, no respiró, no avanzó, simplemente observó. La niña dijo que aquella figura no era la criatura, pero tampoco era una persona. Dijo que era un guardián, un remanente de la fuerza antigua que había sellado la criatura hacía siglos. Explicó que los guardianes no hablaban, no caminaban, no intervenían a menos que el equilibrio de la montaña corriera peligro extremo, y que su presencia significaba que la criatura, aunque contenida, había dejado algo atrás. Le pregunté qué era ese algo. Ella bajó la mirada hacia el fragmento y dijo que dentro de la piedra ahora había dos presencias, la de la esencia que habíamos absorbido, y algo más, algo que llevaba siglos esperando escapar. Me llamo Ángela Robledo, y aunque a mis años creía que ya había dejado atrás la capacidad de sorprenderme, descubrí que el verdadero límite de lo que un ser humano puede soportar no tiene relación con la edad, ni con la experiencia, ni siquiera con la fuerza interior que se presume adquirida con tantos inviernos vividos. Lo comprendí en ese instante preciso, allí en medio del bosque silencioso, mientras la niña y yo observábamos a aquella figura inmóvil escondida entre los árboles, una figura que no respiraba, no pestañeaba, no se movía, pero cuya presencia era tan densa, tan abrumadora, que hacía que el aire pareciera espesarse y que el frío se sintiera diferente, no como un clima natural, sino como un recordatorio vivo de algo mucho más grande, más antiguo y más implacable. La niña apretó el fragmento contra su pecho, con una fuerza que parecía desproporcionada para su cuerpo frágil, y noté cómo sus dedos se hundían en la superficie de la piedra, como si ahora fuera más blanda o más maleable que antes. Me impresionó ver aquello, porque el fragmento había sido duro como el granito desde el principio, pero ahora la piedra parecía tibia, casi viva. La niña respiró hondo y dijo que debíamos seguir avanzando, pero que antes debía explicarme algo que ella misma no terminaba de entender. Me pidió que no mirara directamente al guardián por más de unos pocos segundos, porque dijo que esas figuras no pertenecían al tiempo de los humanos, sino al tiempo de la montaña, y que su sola presencia podía afectar la percepción de quienes las observaran demasiado. Le pregunté si era peligroso, y la niña respondió que no en el sentido en que lo era la criatura, pero sí en un sentido más profundo, más difícil de entender. Dijo que mirar a un guardián por demasiado tiempo era como asomarse a un precipicio cuya profundidad no tiene fondo, un precipicio que absorbe recuerdos, certezas y a veces incluso nombres. Me estremecí. No dudé de ella en ningún momento. La niña señaló hacia adelante, indicando que debíamos rodear el lugar para no acercarnos demasiado a la figura.
Avanzamos lentamente, cuidando cada paso, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier instante. La nieve amortiguaba el sonido de nuestros movimientos, pero incluso así, el silencio era tan absoluto que sentía que cada respiración mía se convertía en un acto irrespetuoso dentro de un territorio que no nos pertenecía. A medida que nos alejábamos del guardián, el aire recuperaba cierta ligereza, aunque no completamente. Había un peso invisible, algo que se mantenía suspendido entre los árboles, como si una mirada invisible nos siguiera a cada paso. El fragmento comenzó a emitir un sonido tenue, algo parecido a un zumbido, apenas audible pero constante. La niña dijo que ese sonido no provenía de la criatura, sino de la otra presencia que había quedado atrapada dentro de la piedra. Dijo que no sabía lo que era exactamente, pero que sentía que no era malévola, aunque tampoco podía llamarse benigna. Era algo neutral, algo que esperaba, algo que observaba desde dentro de la piedra como un ojo dormido que poco a poco empezaba a abrirse. Entonces, la niña tropezó, no con una roca, no con una rama. Tropezó con una superficie oculta bajo la nieve. Me agaché para ver qué era, y al retirar la capa superficial de hielo, descubrimos un símbolo tallado en la roca. Un símbolo circular, rodeado de líneas que se entrecruzaban entre sí, formando una figura que parecía un sol oscuro, un sol sin luz. Al tocarlo, sentí una vibración leve, como si la roca guardara un eco que se despertaba al contacto humano. La niña dijo que ese símbolo era parte del antiguo sello, de la estructura que mantenía a la criatura confinada en tiempos ancestrales. Explicó que los sellos no estaban formados solamente por cámaras de piedra, sino también por marcas distribuidas en sitios específicos de la montaña, conectadas entre sí como una red de energía que operaba de manera silenciosa, invisible, pero extremadamente poderosa. Dijo que ese era uno de los puntos clave, un nodo antiguo, que había sido activado accidentalmente cuando el fragmento absorbió la energía de la criatura. Me aparté del símbolo con un escalofrío recorriéndome la espalda, porque algo en mí reconocía ese diseño. No sabía de dónde, ni cuándo, ni cómo, pero al verlo sentí una punzada en el pecho, como si una memoria ajena hubiera intentado emerger. Le conté a la niña lo que sentía, y ella me miró con una expresión seria, que jamás había visto en un rostro tan joven. Me dijo que no era casualidad que yo hubiera encontrado a la niña congelada en mi puerta aquella madrugada. Me dijo que no era casualidad que la criatura imitara mi voz en el bosque. Me dijo que no era casualidad que la visión proyectada por la luz del fragmento me mostrara una figura con mis ojos en aquel pasado imposible. Dijo que la montaña no elige al azar y que las conexiones que parecen coincidencias rara vez lo son. Quise preguntarle qué estaba insinuando, pero en ese momento algo interrumpió nuestra conversación. El sonido de pasos. Pasos lentos. Pasos pesados. Pasos que no pertenecían a la criatura, ni al guardián, ni a ningún animal conocido. La niña me tomó de la mano de inmediato y me empujó detrás de un tronco ancho. Apreté el fragmento con ella y contuvimos la respiración. Los pasos se acercaron más, y más, y más, hasta que pudimos ver la silueta de alguien avanzando entre los árboles. Era un hombre, pero al mismo tiempo no lo era del todo. Su figura tenía la forma de un ser humano adulto, con una capa larga cubriendo la mayor parte de su cuerpo, pero su rostro estaba incompleto, como si hubiera sido borrado parcialmente por el viento. No era una sombra, pero tampoco tenía rasgos definidos. Parecía un recuerdo de un hombre, una impresión viva pero incompleta. La niña susurró que aquel era otro guardián, pero uno diferente. Dijo que existían varios tipos, algunos inmóviles, otros errantes, otros silenciosos, otros destinados a aparecer cuando un sello estaba a punto de romperse. La figura se detuvo frente a nosotros, aunque estoy segura de que no podía vernos, al menos no de la manera en que los humanos vemos. Levantó una mano lenta, casi ceremoniosa, y señaló hacia el símbolo tallado en la roca. Luego señaló el fragmento. Luego señaló la montaña. La niña entendió antes que yo, y su rostro cambió por completo. Dijo que el sello estaba debilitándose, que había absorbido demasiada energía, demasiada esencia, demasiada luz y demasiada sombra al mismo tiempo. Dijo que el fragmento comenzaba a fracturarse desde dentro y que, si se rompía, perderíamos todo lo que habíamos logrado.
La criatura podría volver con una forma más fuerte que antes. Y la otra presencia atrapada en la piedra podría liberarse también. Y nadie sabía qué era esa presencia, ni cuál sería su reacción ante la libertad. La figura señaló una última vez hacia lo alto de la montaña, y luego desapareció. No se fue caminando. No se esfumó en el viento. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. La niña cayó de rodillas, agotada, y me dijo que debíamos seguir subiendo. Yo le recordé que antes habíamos descendido para alejarnos de la grieta, pero ella dijo que ese camino ya no importaba, porque la montaña había cambiado de nuevo. Dijo que había un sitio aún más alto que el claro del ritual, un sitio donde la red de sellos podía restaurarse parcialmente, aunque solo fuera por un tiempo limitado. La niña respiró hondo y sus dedos se abrieron un poco, dejando ver que el fragmento ahora tenía líneas finas, casi invisibles, recorriendo su superficie. Eran grietas pequeñas, pero lo suficientemente claras como para indicar que la piedra no resistiría mucho más. Me dijo algo que me heló el alma. La montaña quiere hablar contigo. Quise decirle que eso era imposible, que las montañas no hablan y que lo que había visto antes no eran más que ilusiones provocadas por el miedo y la tensión. Pero la niña negó con firmeza. Dijo que las montañas tienen memoria, que guardan voces antiguas, que recuerdan nombres olvidados, que protegen secretos que los humanos no deben escuchar, y que, en casos excepcionales, pueden transmitir mensajes a quienes están destinados a desempeñar un papel particular. Dijo que ese era mi caso. Dijo que yo había sido llamada. Dijo que yo tenía un vínculo con el sello, aunque no supiera por qué. Continuamos avanzando montaña arriba, cada vez más agotadas, pero la niña parecía guiada por una certeza sobrenatural, como si conociera un camino invisible marcado solo para ella. La nieve se volvía más espesa, pero también más silenciosa, como si amortiguara los sonidos para que nada perturbara las voces que la niña decía escuchar. A veces ella hablaba en ese idioma extraño, susurrando palabras que yo no comprendía, pero que parecían resonar en la piedra, haciéndola vibrar. Finalmente llegamos a un punto donde el viento dejó de soplar por completo. El cielo parecía más bajo, más gris, más compacto, como si estuviera a punto de caer sobre nuestras cabezas. La niña me dijo que ese era el lugar. Un círculo natural formado por rocas altas, todas marcadas con símbolos similares al que habíamos encontrado antes. Dijo que ese círculo era como un corazón secundario del sello, un nodo que podía estabilizar temporalmente la energía de la piedra. Me pidió que tocara una de las rocas. Yo dudé, pero lo hice, y en el momento en que mis dedos rozaron la superficie helada, escuché algo que jamás olvidaré. Una voz profunda, una voz que no era humana, una voz que dijo mi nombre. Ángela. Sentí mis rodillas temblar. Me apoyé en la roca para no caer, pero la voz volvió a hablar, esta vez más cerca, más clara, más indiscutible. Ángela, regresa. Tragué saliva sin entender. ¿Regresar a dónde? ¿Regresar a qué? La voz continuó. Regresa para cerrar lo que dejaste abierto. La niña me miró alarmada cuando vio mi expresión, como si supiera exactamente lo que había escuchado. Me preguntó qué había dicho la montaña. Yo se lo repetí. Ella empalideció. Dijo que eso confirmaba algo que había sospechado desde el principio, que yo había estado aquí antes, que yo formaba parte del sello original, que mi presencia no era casualidad, y que la criatura conocía mi nombre porque yo misma había sido parte del ritual antiguo que la encerró siglos atrás. Me llamo Ángela Robledo, y mientras permanecía dentro del círculo de rocas antiguas, con el viento detenido y la montaña respirando bajo mis pies como si fuera un ser vivo que hubiera abierto los ojos después de un largo sueño, supe con una claridad dolorosa que la voz que acababa de pronunciar mi nombre no era un eco, ni un recuerdo, ni una ilusión provocada por el cansancio. Era real, tan real como la nieve que crujía bajo mis botas, tan real como la niña que sostenía el fragmento fracturado contra su pecho, tan real como la presencia invisible que nos observaba desde la sombra del bosque. Supe entonces que no podía ignorar lo inevitable. Aquella voz pertenecía a la montaña, sí, pero también pertenecía al pasado que yo había negado durante toda mi vida sin saberlo. La niña me tomó del brazo con una fuerza inesperada para su cuerpo frágil y me dijo que el tiempo se estaba agotando.
Explicó que la criatura, aunque debilitada y disuelta, aún conservaba una mínima parte de su esencia dispersa entre las sombras, y que cada minuto que pasaba esa esencia se reorganizaba, buscando una forma provisional que le permitiera regresar. Dijo que si la criatura conseguía recuperar una estructura mínima, aunque fuera del tamaño de una mano humana, el sello se rompería definitivamente y nada podría contenerla. Yo debía actuar. No ella. No el guardián silencioso. No la piedra. Yo. Le pregunté por qué precisamente yo debía cerrar el sello, y ella respondió con una tranquilidad que me heló aún más que el frío de la montaña. Dijo que no era simplemente porque la montaña había pronunciado mi nombre, sino porque en el primer ritual, aquel que había ocurrido siglos atrás, había sido una mujer como yo, quien había cedido parte de su memoria y de su sombra para completar el encierro de la criatura. Dijo que aquella mujer había desaparecido de los registros humanos, pero que la montaña jamás olvida a quienes la ayudan. Dijo que, de alguna manera que no alcanzaba a explicar, yo era un eco vivo de aquella mujer, no una reencarnación, ni una copia, ni una descendiente directa. Un eco, una continuidad de algo que había quedado inconcluso. La niña depositó el fragmento en el centro del círculo de rocas. La piedra, ya cubierta de grietas, empezó a emitir un resplandor débil, un brillo irregular que parecía luchar contra la oscuridad que intentaba escapar de su interior. El viento sopló por primera vez desde que habíamos llegado, pero no era un viento frío. Era un viento cálido, envolvente, casi triste, como si la montaña llorara por lo que estaba a punto de ocurrir. La niña me pidió que me acercara al fragmento y colocara mis manos encima de él. Dudé. Tenía miedo. Miedo a perder algo de mí. Miedo a no entender lo que estaba haciendo. Miedo a equivocarme y condenar todo lo que amaba. Pero di un paso adelante. Y luego otro. Hasta quedar frente a la piedra. La niña me explicó que para cerrar el sello era necesario devolverle a la montaña una parte de aquello que había tomado prestado siglos atrás, y que esa parte era algo que yo llevaba dentro sin haberlo sabido nunca. Me dijo que no perdería mi vida, pero sí una parte de mi memoria, la más antigua, la más íntima, aquella que no recordaba pero que aún vivía en mí como una raíz perdida bajo la tierra. Dijo que no dolería, pero sí me transformaría, y que una vez hecho, la criatura sería contenida por generaciones enteras, quizá por siglos. Extendí mis manos, toqué el fragmento, y sentí cómo la montaña me atravesaba. Un viento surgió del centro de la piedra y se expandió por todo el círculo como si una ola invisible hubiera chocado contra nosotros. Mis manos ardieron, no con dolor, sino con una fuerza desconocida que parecía buscar algo dentro de mí. Cerré los ojos y vi imágenes confusas, rostros sin nombre, sombras que se movían en cavernas iluminadas por un brillo azul, manos marcando símbolos sobre paredes de piedra, voces antiguas repitiendo palabras que no entendía pero que resonaban dentro de mí, como si fueran parte de mi sangre. Vi a la mujer del pasado, la mujer que había ofrecido su sombra, la mujer con mis ojos, y entendí. El fragmento absorbió algo de mí, algo que no supe definir pero que no dolió. Fue como desprender un susurro que llevaba décadas atrapado en mis huesos. Cuando abrí los ojos, la piedra brilló con un último impulso de luz, y luego se desintegró en polvo negro que el viento se llevó sin dejar rastro. El círculo de rocas vibró, el suelo tembló, el aire se volvió liviano. La criatura lanzó un grito lejano, un grito que ya no venía de un cuerpo sino de una esencia desvaneciéndose, un grito de derrota. Y luego nada. Silencio total. Silencio absoluto. La niña cayó de rodillas, exhausta, pero sonriendo. Dijo que el sello estaba cerrado, que la montaña estaba en paz, que todo había terminado. La abracé con fuerza. Cuando finalmente comenzamos el descenso, me di cuenta de que había algo diferente en mí. Sentía una calma que no había sentido en toda mi vida, pero también sentía una ausencia, como si un rincón de mi memoria hubiera quedado en blanco, no dolorosamente, sino como una habitación cerrada cuya puerta ya no podía abrirse. No me asustó. Supe que era el precio justo. Al llegar al punto donde habíamos visto al guardián inmóvil, descubrimos que ya no estaba allí. La nieve marcada por su presencia era la única prueba de que no lo habíamos imaginado. La niña dijo que regresaría a su madre,
que el peligro había pasado para nosotras, y antes de separarnos, me tomó la mano y me dijo algo que quedará grabado en mí mientras viva. Dijo que la montaña me recordará siempre, y que si alguna vez vuelve a necesitarme, sabrá dónde encontrarme. Y así terminó todo, o al menos eso creo.